En español, los adverbios de frecuencia, ¿cuándo los utilizamos? ¿Mm? Para... Cuando Sí, escucho ver ahí. Para hacer preguntas. Ok, hay un adverbio de frecuencia que utilizamos para realizar preguntas. Sí, ok. También los puede adverbios acompañar a un verbo, ok, a un adjetivo. ok, los adverbios de frecuencia acompañan a un verbo, acompañan a un adjetivo. Exacto, los Que adverbios de lo frecuencia modifique, me parece. modifica también, ¿no? Lo utilizamos en sí para expresar con qué regularidad realizamos una acción, tanto en español como en inglés. No es lo mismo decir yo tomo café que yo siempre tomo café. Son dos cosas muy distintas, ¿no? En uno solo indico la acción, en el otro estoy indicando con qué frecuencia indico la acción. Igualito es en el español, no hay ningún cambio. Vamos a leer una pequeña historia acá. Vamos a poner que él es Iván y aquí está Hernán. Ya, Iván dice, I got an F again. I got, dice, obtuve una F otra vez, o sea, desaprobó Iván. I got an F again, dice, obtuve una F otra vez. Y Hernán dice, I got an A plus. Yo obtuve una A. I got an A. I got an A plus. Dice ahí Hernán con Iván. Hernán is happy and Iván is sad. Okay? So we have, you got an A again. You got an A again. ¿Obtuviste una A otra vez? Le dice Iván. Okay? How do you do it? Esta expresión, este how, ¿cuál era el significado de este how? ¿Se acuerdan por ahí? How. ¿Cómo? Yes, ¿cómo? How do you do it? ¿Cómo lo haces? Dice, ¿no? How do you do it? ¿Cómo lo haces? La pregunta. How do you do it? Well, bueno. Well, I always. Según la imagen que les envié, ¿cuál es el significado de always? Siempre. 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 Well, I always do my homework. Creo que ya sabemos el significado de do. También my homework. Well, I always do my homework. And I often, en la imagen que les envié, me parece que no hay el often. Sí hay often. Sí hay often. ¿Cuál es el significado? Seguido. Seguido, si es posible, si van a apuntar en su papel, también a menudo. ¿Ok? A menudo. Seguido o a menudo. I often ask. Ask es el verbo preguntar o también el verbo pedir. Tiene dos significados. I often ask the teacher for help. I often ask the teacher for help. Puede ser seguido, pido ayuda al profesor. O a menudo pido ayuda al profesor. I often ask the teacher for help. En este caso, often, a menudo o seguido, combina con ambos, ¿no? I often ask the teacher for help. Entonces, that is the reason that Hernán always got an A. Por eso siempre Hernán siempre tiene una A. Because he always asks the teacher for help. ¿Qué dice? Dice Iván acá. Well, I am usually late for class. I am usually late for class.
Siempre llego tarde a clases. I am usually. What is the meaning of usually? Usually. ¿Cuál es el significado? Usualmente. Yes, I am usually late for class. And I never do my homework. Sin leer la imagen que les envié, sabemos todos el significado de never, ¿verdad? I never do my homework. Yes. Nunca. I never, nunca do my homework, dice Iván. For that reason, he got an F. Que él obtuvo una F. Maybe, quizá, maybe, I need. Tenemos aquí el verbo need. ¿Ok? El verbo need. ¿Qué quiere decir el verbo necesitar? Maybe I need. El try, nosotros ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué era try? El día de ayer lo hemos visto. Try. Viajar. No. Try. Viajar viene a ser travel. Try. Try. Cuando la chica no te quiere o el chico no te quiere, you always try and try and try and try hasta que logres que te quiera. Tratar, ¿no? Tratar. Yes, intentar, try. Maybe, quizá, dice Iván, maybe I need to try your studied habits. Necesito probar, necesito intentar tus hábitos de estudio, your study habits. Okay, when do we use the adverb of frequency? Adverbs of frequency, they say how often something happens. ¿Con qué frecuencia sucede algo? Ok, los adverbios de frecuencia nos indican, obviamente, con qué regularidad, con qué frecuencia sucede algo. For example, we have he always studies. Miramos acá. He viene a ser, ¿quién viene a ser he? El sujeto, ¿verdad? El subject pronoun, el sujeto. Always viene a ser, ¿qué viene a ser always? El Frecuencia. adverb of frequency. Muy bien, el adverbio de frecuencia. Y el Adverbio. Y studies, Verbo. el verbo. Exacto, el verbo. Los adverbios de frecuencia no van a alterar nada al verbo. Si es en tercera persona, el verbo igual va a cumplir la regla que nosotros hemos estado aprendiendo. Entonces, he always studies. He always studies. ¿Cómo diría? Yo siempre estudio. ¿Cómo sería la oración? Yo siempre estudio. I always study. Yes. Study. Yes. I always study. Nada más. I always study. Tenemos la primera persona. Teacher, ¿y por qué abajo dice studies? Ya sabemos por qué. He always studies. I always study. Podemos ver, ¿no? Los adverbios de frecuencia no van a alterar al verbo. ¿Entendí, Kichu? Yes? Hello? Ok. That's it. Muy bien, entonces continuamos aquí. So we can also say, he usually studies. Usually. He often studies. Or he sometimes studies. Sorry, he rarely studies. Rara vez estudia, rarely, ¿no? Rara vez o raramente. Or he never studies. Okay, so we have always, usually, often, sometimes,
rarely and never. En la imagen que les envié, tenemos algunos adicionales. ¿Cuáles son? Hardly. Hardly ever. Muy bien. Hardly ever. Casi nunca. ¿Qué más? Seldom. Seldom. Muy bien. Seldom. Rara vez. Y Normally. normally. Yes. Normally y generally. Ok. También son otros adverbios de frecuencia que tenemos ahí. Ok. Listo. And the adverbs of frequency come after the verb be. ¿Ok? Los adverbios de frecuencia van a ir siempre después del verbo to be. After the verb to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Me puede? Are, is. Yes. Am, are, and is. That's good. Thank you. The verb to be. Adverb of frequency come after the verb to be. Tenemos aquí el verbo study, o sea, no es el verbo to be. No, I always study. Listo. Ok, I always study. Pero cuando cuando vamos a utilizar, vamos a crear oraciones con el verbo to be y queremos expresar con qué frecuencia realizamos algo, el verbo, los adverbios de frecuencia van a ir siempre después del verbo to be. For example, she is sometimes late. She is sometimes late. Ella algunas veces llega tarde o está tarde. She is sometimes late. Sometimes late. Ella algunas veces llega tarde. ¿Ok? O a veces llega tarde. She is sometimes late. Tenemos el verbo to be. Después del verbo to be, recién viene el adverbio de frecuencia. Y en este caso, late viene a ser un adjetivo, que es tarde. ¿Ok? O, the students are never bored. Tenemos el otro adjetivo, bored, aburrido. The students are never bored. Los estudiantes nunca están aburridos. Si yo quito al never, me quedo con the students are bored. Los alumnos están aburridos. O the students are never bored. ¿Okay? Esta oración ya se vuelve en forma negativa. Pero tenemos never, nunca. The students are never bored. Verbo to be y el adverbio de frecuencia. The other adverbs of frequency usually come before the other verbs. The other verbs. Ok, cuando ya conjugamos con otros verbos, normal. Primero sujeto, luego adverbio de frecuencia y recién verbo. Como tenemos aquí. She often checks her answers. She often checks, revisa, ok? Checks o verifica. She often checks her answers. Tenemos el adverbio de frecuencia y el verbo. Ya no verbo to be, sino los otros verbos. He usually pays attention in class. He usually pays, presta atención, pays attention in class. Usually, adverbio de frecuencia, and the verb pays. Pay attention, prestar atención, en este caso con letra S, pays attention, because this is the third person. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta, alguna consulta? Lía tu micrófono. Porque voy a recibir solamente. Lía tu micrófono. Ok, listo, no hay ninguna pregunta entonces. Continuamos. Teacher, Yes, Zoila.
Ya levanta mi manito. Ok, sorry, no lo vi. Teacher, disculpe, hay muchas reglas, ¿no? Aquí para los adverbios de frecuencia. Un cuadrito más resumido para poder identificar, teacher, ¿no tendrá? Mm, ya, al último lo vamos a realizar, pero solo son dos reglas, las más básicas. Lo vamos a hacer aquí. Por ejemplo, voy a poner acá. Aquí abajo lo voy a hacer. ¿Ok? Subject, por ejemplo, con esto tenemos subject. La S viene a ser sujeto, ¿cierto? Subject plus, vamos a poner AF, quiere decir adverbio de frecuencia. AF plus main verb. Le vamos a poner ahí main verb, verbo principal, viene a ser el pace, verbo principal, más, y lo vamos a poner acá, la letra, el complement. Ok, complement. Ahí tenemos la primera regla, el sujeto, más el adverbio de frecuencia, más el verbo principal. Ahí está. Eso es una primera estructura. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal. Y con el verbo to be sería sujeto, voy a poner acá, subject plus verbo be plus AF, quiere decir el adverbio de frecuencia, y el plus complement. Ahí están las dos formas, ¿ve? Ok, aquí están las dos formas. Aquí están las dos formas. Por ejemplo, voy a poner acá. He is always happy. Él está siempre feliz. Tengo sujeto, verbo to be, verb be, adverbio de frecuencia, always, y el complement que sería el happy. Y el de arriba sería, voy a poner acá, she always does her homework. Teacher, una consultita más. Ya, sí, En español, por ejemplo, los adverbios de frecuencia lo usamos después del sujeto, ¿no? Bueno, a veces no tenemos, creo, un orden, ¿no? A veces decimos él siempre está feliz o él está siempre feliz. En caso del inglés no sucede eso, ¿no? Se tiene que respetar la regla. claro, tenemos que basarnos en esto. Solamente hay dos adverbios de frecuencia que podemos utilizarlo tal cual lo estás diciendo, ¿no? Puede ser al inicio, en el medio o al último. Solo son dos. Y ahora lo vamos a ver. Hasta aquí, hasta este punto. ¿Se entiende? Mira, acá ya les he puesto la estructura. He puesto la estructura, voy a tomar un pantallazo y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. La actividad es un momento, no es para que me envíen a mi WhatsApp, es para que manden directamente con las instrucciones que yo les he enviado. A prestar atención, por favor, las explicaciones. Ok, continuamos. Ok, acá tenemos usually and sometimes. Usually and sometimes can also come at the beginning or at the end of the sentence. El usualmente y algunas veces puede ir al inicio o puede ir al final de la oración. Podemos ver aquí, the dog eats his homework sometimes. En este caso el adverbio sometimes está al último.
Ok, hace un momento hemos visto la regla que nos dice que tiene que estar antes del verbo. Pero el sometimes y el usually se puede omitir no omitir, sino tiene doble función. Se puede poner al inicio, al final, o al inicio, o al medio. Sometimes the dog eats his homework. Sometimes the dog eats his homework. O the dog sometimes eats his homework. Ok, tenemos aquí el usually and sometimes, entonces tienen esta libertad de poder conjugarse de esta forma. Ok, ¿cuál era el significado de sometimes? ¿Significado de sometimes? A veces, algunas veces. Muy bien, a veces, algunas veces. Muy bien. Listo. Now we have practice one. Work with a partner. Describe your study habits. We have study at my computer. So, we have, I sometimes study at my computer. This is an example. Now, please, what about you? How often do you study at your computer? Ustedes, por favor, van a utilizar este mismo verbo, study, at my computer. ¿Con qué frecuencia estudian en su computadora? Ok, mandamos al grupo de WhatsApp. Escogemos el verbo el adverbio de frecuencia que nosotros consideramos. Could be, podría ser, always, usually, often, sometimes, rarely or never. Harriet, please. A ver, un minuto para escribir. No está difícil. ¿Lo enviamos ya, teacher? Sí, ya enviamos, porque esto es no hay nada que copiar aquí. Ya enviamos. Disculpa, mi conexión estaba mal. ¿Qué dijo para hacer? Se acabo de ir, Ya. acabo de regresar. Ok. Tenemos study at my computer. El ejemplo, I sometimes study at my computer. Estudiar en mi computadora. How often do you study at your computer? ¿Con qué frecuencia estudias en tu computador? Vamos a poner, en este caso el ejemplo nos dice sometimes. ¿Y qué hay de ti? ¿Con qué frecuencia estudias en tu computadora? Always, usually, often, sometimes, rarely or never. Debes escribir tu oración ahora mismo en el grupo de WhatsApp, utilizando el adverbio que consideres. Okay, I usually, rarely. Okay, I usually, rarely. I always, rarely, I usually. Okay, I always start at my computer. Yeah, that's good. I always start at my computer. Yes, thank you. Thank you. Okay, so let's continue. Continuamos. Entonces acá vamos a cerrar no están todos, no están enviando todos.
Yo no sé qué hacer con estos jóvenes. Listo. Teacher, una consulta, aunque yo le he puesto Always, ¿no? Porque siempre trabajo con mi laptop, Ujú. pero mi computadora casi nunca agarro. No sé si es lo mismo o es diferente. Y bueno, como ejemplo nomás, ¿no? Sabemos que computer es algo que está estático en lugar y laptop es portátil, ¿no? Más práctico. Si has puesto my laptop, no hay problema. Computer es para el ejemplo nomás utilizar con qué frecuencia, con qué regularidad estás en tu laptop o en tu computador. ¿Ok? Listo. Now we have Gracias, teacher. study in front of the TV, ask the teacher for help, be early to class, review my grammar notes, make flashcards. Creo que aquí la mayoría somos teachers, ¿verdad? Todos aquí, la mayoría son profesores aquí, ¿cierto? ¿O no? Sí, teacher. Yes, teacher. La No, mayoría, teacher, yo no. la mayoría, La mayoría no. la mayoría somos teachers. Por hoy día todos van a ser teachers. Ya, Puede ser. listo. Ok, creo que todos tenemos en común esto, 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 aún no siendo profesores, esto, make flashcards. Bueno, solo los teachers, no más que todos los teachers de primaria, trabajamos con flashcards, ¿cierto? Make flashcards, ok, hacer los flashcards, en este caso los que no son docentes dirán pues, I never make flashcards, ok, be attentive in class, ok, aquí, aunque no seamos profesores, igual relacionamos esto. Entonces tenemos acá 6 oraciones, ok, tenemos 6 oraciones para nosotros conjugarlo con los adverbios de frecuencia. Esto lo voy a tomar una captura, no lo van a hacer ahora todavía. Ya, a ver, está ahí. No lo van a hacer porque vamos a ir a otra actividad y después lo van a realizar. Ok, ahí está esto. Ok, pasamos al siguiente. Ok, listo. Esto lo van a hacer después, ¿ya? Después. Vamos a continuar con esto. Question with how often. Para preguntar con qué regularidad se realiza una acción, vamos a utilizar la pregunta how often. Often. How often to ask about frequency. ¿Ok? Para preguntar con qué frecuencia se realiza algo, utilizamos el how often. For example, how often do you study with a partner? How often, apuntamos ahí, quiere decir con qué frecuencia. Hacemos nuestro apunte en una hojita ahí. ¿Con qué frecuencia? Para saber qué estoy preguntando, qué me están preguntando cuando dicen how often. ¿Con qué frecuencia? ¿Ok? How often. Entonces, acá tengo a partner, quiere decir un compañero. A partner. Mi pregunta es, how often do you study with a partner? ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Cuál es la pregunta? How often do you study with a partner? El día de ayer ya hemos visto esta expresión do you study. Y ya les estoy diciendo que partner viene a ser compañero. Y el how often, ¿con qué frecuencia? Entonces, how often do you study with a partner? ¿Con qué ¿Con qué frecuencia Estudias con tu compañero. Yes. ¿Con qué frecuencia estudias con un compañero? How often do you study with a partner? Y de la misma forma aquí podemos cambiar el verbo study. Puedo poner acá, quito todo study, pongo ¿con qué frecuencia comes tacos? ¿Cuál es el verbo comer? Eat. Eat. Muy bien, eat. Entonces, ¿cómo sería la pregunta?
How often do you eat tacos? Yes. How often do you eat tacos? Ok, puedo poner nunca como tacos. I never eat tacos. Rara vez como tacos. I rarely eat tacos. Usualmente como tacos. I usually eat tacos. Ok, o puedo utilizar un día de la semana, ¿no? I always eat tacos on Sundays. Siempre como tacos los domingos. Ok, entonces continuamos con esto. How often do you study with a partner? ¿Qué dice la niña rara ahí, ve? Molesta. I rarely study with a partner. Ok, how often. Entonces, la práctica 2 tenemos, for example, fall asleep studying. Fall asleep studying quiere decir quedarse dormido estudiando. Fall asleep studying, quedarse dormido estudiando. Be tired quiere decir cansado. Ok, ¿cómo sería la pregunta con la oración 1? Fall asleep studying. How often? ¿Cómo sería ahí? How often do you fall asleep studying? Yes. How often do you fall asleep studying? Muy bien. How often do you fall asleep studying? ¿Con qué frecuencia te quedas dormido estudiando? ¿Con qué frecuencia te quedas dormido estudiando? Puede ser I always fall asleep studying. Siempre me quedo dormido estudiando. I never fall asleep studying. Luego tenemos be tired. ¿Cómo sería la pregunta acá? How often do you be tired? Miren, ahí tenemos al verbo to be. ¿El verbo to be necesita un auxiliar? Mm, No, ¿Cómo sería entonces la pregunta? mm, ¿Mm? How often are you tired? Yes. How often are you tired? ¿Con qué frecuencia estás cansado? How often are you tired? I am always tired. Estoy siempre cansado. I am never tired. Nunca estoy cansado. ¿Ok? ¿Vemos? ¿Se entiende? ¿No es así? ¿O no? Hola. Sí, quiero hacer excepción, ¿no? En caso del verbo be. Claro, con el verbo be ya sabemos que el verbo be no necesita de un verbo auxiliar. El verbo be es poderoso, no necesita de un verbo auxiliar, a diferencia de los otros verbos que sí necesitan de un verbo auxiliar. Listo. Entonces tenemos acá, práctica 2. How often study in a group? How often be boring class? Listen to the teacher. Entonces voy a enviar captura también al grupo. Ya, ahí está. Listo, ahora sí. Tenemos 2 actividades por realizar. Ok, la actividad 1. A ver, ¿dónde está? Ok. Ok. En la actividad 1 es de forma personal, obviamente. Vamos a crear oraciones utilizando la primera persona que, por ejemplo, ¿con qué frecuencia estás al frente de la televisión? How often are you in front of the TV? Or how often do you study in front of the TV? I
Puede ser often study in front of the TV. Ok, acá lo único que vamos a formar oraciones utilizando el adverbio que corresponde. En esta práctica 1, en esta actividad 1, ¿se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Hablen o callen para siempre. Hola. A ver, con la primera, ¿nos puede ayudar, teacher? Ya. Teacher, Con- solamente tenemos que considerar una de las mm, ¿cómo se llama? Solamente tenemos que hacer un conector con una de las preguntas, ¿verdad? todas las preguntas con un adverbio de frecuencia que te identifique. Tenemos study in front of the TV. Estudiar en frente de la televisión. ¿Con qué frecuencia estudias al frente del televisor? Puede ser I always study in front of the TV. Puede ser I usually study in front of the TV. Puede ser I never study in front of the TV. Yes. Siguiente. Ask the teacher for help. ¿Con qué frecuencia pides ayuda al profesor? I bla bla bla. Bla 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 bla. Be early to Always. class. Yeah, always. Entonces, I always ask the teacher for help. Tenemos el verbo be. Be early to class. Ya sabemos cómo vamos a formular oración con el verbo be. Esto con respecto a las oraciones afirmativas. ¿Ok? Y en la última que estamos viendo, el examen, la práctica 2, formular preguntas. How often study in a group? ¿Cómo sería acá? How often study in a group? A ver, les ayudo con esto. Tenemos el verbo study. Necesita de un auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar? Todo va a ser en primera persona. En segunda persona, perdón. ¿Cómo sería ahí? A ver, utilizando la cabecita. How often Do you do you study study in a group? How often do you study in a group? Listo, ahí está. Yo tengo el 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya está mi primera pregunta. Ahora con el número 2. Escribo la pregunta con el número 2. Luego la pregunta con el número 3. Luego la pregunta con el número 4. Luego la pregunta con el número 5. ¿Se entiende? Hola. Sí, Sí, teacher. ¿no? Ya. Listo. Entonces, teacher, ahí en esa parte, ¿vamos a volver a escribir todo, teacher, o solo vamos a poner todo lo van a hacer. Van a Teacher, poner, grupos, van a poner, please, van a poner, grupos. van a poner práctica 1 y van a hacer sus oraciones en un papel. Práctica 2 en un papel. Una vez que han finalizado, ok, en un papelito, claro, claro. Mañana, esto ya debe estar listo para mañana. Mañana comenzamos igual 8. Acá sí ya, por favor, ya no vamos a darnos, se hemos salido de control hoy día. Ya nos hemos salido de control hoy día. Nos ocupa mucho tiempo. No se trataba de eso la actividad de hoy día. Entonces, la práctica 1 y práctica 2 ya debe estar en un papel el día de mañana. ¿Ok? Ya debe estar en un papel el día de mañana. De 8 a 8 y 10 voy a dar tiempo para que me envíen le tomen una foto a su papel, a su práctica 1, práctica 2 en un papel y me manden a mi WhatsApp privado. 8 o 7, teacher. Perdón, 7, de 7 a 7 y 10. ¿Ok? En tu papelito ya debe estar tu nombre completo, ya, apellidos y nombre completo. No, es individual esta actividad. Quiere decir que de 7 a 7 y 10 yo voy a estar recibiendo sus prácticas en un papelito de esto. ¿Entendido? Esto para mañana todavía. Pero ya les estoy indicando para que vayan haciendo. Si no tienen tiempo de realizar, mañana van a estar ocupados seguramente, van a tener de 7 a 7 y 10 para realizar esto.
Y por favor no me pregunten a esa hora, que ya lo único que voy a hacer es recibir nada más la actividad. ¿Ok? Teacher, en resumen, la práctica 1 es en afirmativo y la práctica 2 formula preguntas, ¿cierto? That's it. Ya. Yes. Ok. Muy bien, eso sería todo.